La democracia es algo que todavía no hemos conseguido definir correctamente. Antiguamente, en la polis ateniense, en la democracia gobernaba el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de entre todos los ciudadanos que tenían capacidad de elegir cargos y asumir responsabilidades, podían gobernar la polis griega. Es un sistema único en el mundo que funcionaba mediante una asamblea que se denominaba ágora. En esa plaza se reunían todos a deliberar las leyes y las actuaciones políticas que se iban a realizar. Había una máquina que se llamaba kleptoireon, más o menos, es que no sé cómo se pronunciaba porque era en griego y yo desconozco ese lenguaje, esa lengua, mejor dicho. Entonces, lo que ocurrió fue que en esa máquina, por decirlo de una manera, se introducían papeles. Y las personas cogían esos papeles para tomar cargos que no todos tenían, claro, porque muchos papeles estaban rellenos en blanco. Bueno, vamos a ver, de esa democracia hasta nuestra democracia, lo que ha ocurrido es que hay un trasfondo de ideologías. Y las ideologías son las que gobiernan, son dogmas creados que surgieron sencillamente pues cuando aparecieron los primeros movimientos antiabsolutistas que derrocaron a la monarquía en Francia, y me parece muy bien. Es decir, ese movimiento de partidos políticos, por ejemplo los girondinos, los jacobinos y demás, son los que han denominado la izquierda y la derecha. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que hoy en día tanto la izquierda como la derecha se han polarizado, sobre todo en España. Entonces, ¿qué sería una democracia de verdad? Pues una democracia de verdad sería manejar el Estado desde un punto de vista óptimo, es decir, no mediante ideologías o partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque la gente puede creer que el comunismo es el sumum sanctorum de la humanidad y sin embargo en la práctica sería lo más catastrófico que le podría sobrevenir a la humanidad. De hecho, el comunismo es una falacia de la naturaleza, porque si la observamos vemos como hay árboles más grandes, hay montañas más pequeñas, es decir, el igualitarismo económico es falso. La explotación del burgués sobre el operario también es una falacia, porque no significa una explotación, sino un acuerdo entre partes, que funciona mediante la oferta de la ley y la demanda. Es cierto que quizás en algunos periodos históricos ha habido abusos por parte de los empresarios, y hoy en día también, pero eso no quiere decir que todos los empresarios sean unos ladrones, ni que los pobres sean unos santos de Dios, porque de todo hay en la viña del Señor, como se suele decir. Entonces, las ideologías que nos conducen a la decadencia social y económica son aquellas que intentan revalidar las tesis comunistas. Ahora mismo en España impera un ambiente en el cual el empresario, el autónomo, son presuntos agresores sociales, en el sentido de que parece que son personas que están haciendo mal al ciudadano, cuando realmente lo que sucede en España es una cosa muy clara, es que existe una desviación pasmosa entre lo que ocurre en otros países de la OCDE, y es ni más ni menos que la existencia de un desempleo abismal que supera el 11% actualmente y que no existe en ninguno de los 38 países de la OCDE. Entonces, eso es lo que está contribuyendo a que los salarios de la clase obrera y de todas las personas que trabajan sean una mierda. Porque hay que reconocerlo. Ahora mismo las personas que trabajan están cobrando parecido a hace 15 años o igual incluso menos. Pero eso no es culpa, digamos, de los empresarios, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Los empresarios, cuando tienen una carta muy amplia para elegir candidatos, dicen, bueno, pues al final lo vamos a pedir un candidato rubio con ojos azules y pa' aquí pa' allá, ¿vale? Y que tenga 3 carreras, 2 másters y del universo también. O sea, me vengo a referir que en condiciones normales, cuando hay un desempleo
pues digamos, técnico, como existen algunos países que están al 3, al 2%, pues eso no ocurre. ¿Por qué? Porque la propia masa laboral impulsa a que el empresario se abusa de ti, tú te largas de la empresa. ¿Pero qué es lo que ocurre en España? Pues que a lo mejor estás en una empresa, cobras una mierda, pero dices, si me voy de aquí, ¿a dónde voy? O sea, realmente la situación no la genera los empresarios que son malvados y quieren poner unos sueldos miserables, etcétera, etcétera, sino que también viene impulsado por una situación en la cual nos encontramos, y es que de pasar en los años 70 a tener un PIB industrial del 35% a estar ahora, dicen algunos, en el 15%, que yo he estudiado por otros medios que estamos en el 11% PIB industrial manufacturero, porque no es lo mismo el PIB industrial general que el manufacturero. Es decir, el sector turístico también es una industria, por decirlo de una forma. Sin embargo, pertenece al sector terciario, ¿de acuerdo? No al sector industrial, que es el sector, por decirlo de una manera, secundario. El sector primario es la agricultura, la ganadería, pues ustedes no lo saben. Entonces, ¿a qué me vengo yo a referir con esto? Pues me vengo a referir que un país que no tiene industria, que es el motor de una economía saneada, un país que solamente tiene turismo, es decir, dependemos de la afluencia de extranjeros, un país que ha perdido todas, digamos, las fábricas de coches que había antiguamente, como Pegaso, SEAT, etcétera, ya no existen, no son propiedad de los españoles, no hay capitalistas españoles, todo está en manos de entes extranjeros, e incluso algunas empresas están intentando ser absorbidas por potencias extranjeras que realmente ni siquiera son empresas, son gobiernos extranjeros, como ha pasado con Lukoil en el año 2010, que pretendía agenciárselo el gobierno ruso, y también ahora mismo está pasando con algunas empresas energéticas que algunos países árabes están metiendo mano, e incluso países húngaros con conexiones con Rusia. Entonces, toda la mierda que existe en España la tienen los partidos políticos. Pues hombre, toda la mierda no la tienen los partidos políticos realmente. Además, los partidos políticos existen porque es la democracia que nos han enseñado. ¿Podría inventarse algún tipo de democracia mejor? Por supuesto que sí. ¿Qué democracia sería esa? Pues hombre, yo he imaginado que el Estado funcionase como una empresa y entonces los políticos tendrían que dar cuenta de lo que hace, pero para eso el Estado tendría que definir las políticas como si fueran unas funciones a optimizar. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un desempleo del 11%, pero el Estado no puede crear empresas, salvo empresas públicas, que ya están muy llenas de ellas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como Estado? Pues podemos hacer que, por ejemplo, no se paguen tantos impuestos por parte de las empresas y de los autónomos, que son los generadores de riqueza, a través de los empresarios, son los generadores de riqueza, quiero decir, porque los, digamos, ciudadanos creamos riqueza también, lógicamente, cuando gastamos y consumimos, pero es que si no hay aglutinación mínima de riqueza para generar empleo, la mayoría de los ciudadanos no tenemos esa capacidad. Y de hecho yo, por ejemplo, soy autónomo en mis tiempos, pero la verdad lo tuve que dejar, como mucha gente. Y eso no quiere decir que haya fracaso en nada, simplemente pues que, bueno, pues tú tienes una empresa, te va bien, te va mal y al final decides cerrarla porque dices, bueno, ¿para qué voy a estar yo aquí? Para que gente que me han timado que me den facturas no me paguen, pues para eso cierro y ya está, y no pierdo más dinero. Pero lo que está claro es que la economía puede cambiar, y para cambiar la economía se tiene que cambiar la política, y se deben de abandonar dogmas, ideologías, y sobre todo la existencia de, digamos, la polarización que existe actualmente en España, que si Vox, que si PP, que si PSOE, están todos ahí en Twitter pegándose de hostias dialécticas unos con otros, y al final así no se resuelve nada, que no se resuelve nada así, que no se resuelve nada así, que así no vamos a ninguna parte, que así no se va a ninguna parte, que no se va, no. Lo que se tiene que hacer es concretar un Estado como si fuera una empresa. Entonces, vuelvo a repetir, hay un 11% de desempleo. Bueno, pues favorecer políticas para que no haya tanto desempleo. ¿Cómo? Reduciendo el gasto público. Sí, señor, así es como se haría. ¿Y cómo se reduce el gasto público? Bueno, pues hay multitud de empresas públicas, multitud de despilfarros en la administración
que se podría subsanar. ¿Qué es lo que ocurre? Que una empresa privada tiene unos socios capitalistas. Y estos, pues claro, miran por la empresa más que un gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno maneja dinero que no es suyo. Sin embargo, la empresa privada, cuando un trabajador, digamos que, bueno, pues hace alguna pifia o yo qué sé, rompe una máquina, pues le duele, porque es dinero suyo. Entonces, para manejar lo público, primero, tiene que haber transparencia en las personas que gobiernan. Tenía que haber técnicos, gente que sepa. No cualquiera, porque claro, en tiempos de Felipe González se decía que cualquiera puede llegar a ser presidente del gobierno. Pues no, cualquiera no tenía que llegar a ser ni presidente, ni ministro, ni concejal. Porque si no sabe, una persona que está ahí rodeada de 50 asesores, pues realmente supone un cargo al erario. Y es simplemente porque se intenta mantener con una cuadrilla de gente que sabe mucho más que él, pero él les dirige a ellos y no tienen idea. Así no tenía que funcionar el Estado. Por eso digo que hay mucho por donde ahorrar en un Estado. Pero lo que no se debe hacer es que la gente esté en el Estado solamente por lo de las ideologías. Las ideologías son circunstancias en las cuales el hombre cree y al final te das cuenta que todo es mentira. Porque bueno, está bien que todos reconozcamos que Franco fue un dictador, como lo fue. Realmente Franco no estuvo entre el año 39 y el año aproximadamente 59, aparte de la autarquía, en la completa miseria. Los falangistas dominaban, es cierto. Dominaban en todos los pueblos y si tú tenías alguna rencilla con alguno, no era por ser rojo, simplemente ese es rojo y te llevaban a la cárcel. Muchas veces ni siquiera era por ser comunista, ni rojo, ni socialista, ni nada. Simplemente por envidias o por manías. Pero la falange fue el resultado de una, digamos, confrontación que hubo antiguamente en tiempos de la República, cuando, digamos, idearon ciertas ideologías de la época como hacer una revolución social. Y eso ya lo pretendieron hacer socialistas, anarquistas, comunistas a partir de 1934, cuando perdieron el poder. Y eso está demostrado. O sea, no vamos a echar solamente la culpa a unos de las cosas que han pasado. Sí que es verdad que ha habido 40 años de dictadura, pero la República no fue ninguna solución en aquellos tiempos. Fue más bien un bandidaje donde toda clase de personas se odiaban unos con otros y se permitía matar a cualquiera simplemente por las ideas, como así ocurrió, y eso tuvo un desenlace, una guerra civil. Por lo tanto, lo que se tiene que dar cuenta la ciudadanía es que la gente debe de tender a abandonar las ideologías, porque, por ejemplo, por ideología, tenemos ahí un ejemplo, Milei, el presidente de Argentina, que es anarcocapitalista, es decir, no cree en el Estado, y sin embargo está de presidente del gobierno. Y está haciendo algunas cosas que no tienen nada que ver con su ideología. Por lo tanto, las ideologías son formas de pensar que llevadas a la práctica, pues no son como eran. Es decir, Lenin, tan revolucionario que era cuando hizo la revolución junto con Stalin y otra cuadrilla de ladrones, sinvergüenzas y robabancos, cuando Lenin llegó en 1920 se dio cuenta que aquello no funcionaba porque los propios campesinos estaban para colgarlo de los cojones. Se dio cuenta que había que hacer una marcha atrás en, digamos, el sistema comunista y realizó la NEP, Nueva Política Económica, que significó que daban un paso adelante al socialismo y 2 pasos atrás hacia el capitalismo. Es decir, las ideologías son falsedades en las que el hombre humano va perdiendo fe conforme avanza el tiempo. Y ya vemos que ni la izquierda ni la derecha, digamos, son soluciones, porque al final el pueblo siempre está padeciendo los abusos de poder. Y muchas veces es porque el Estado no tiene suficientes controles para tener a gente capaz, gente de mérito y gente que realmente solucionen problemas. Porque lejos de solucionar problemas, los políticos los generan. Ya bastantes problemas tenemos porque a algunos idiotas en el pasado se les ocurrió decir que si los vascos son más chulos que los castellano-leoneses, o yo qué sé, o los gallegos es que hablamos otro idioma, o los catalanes. O sea, me vengo a referir, esto es un país, ¿eh? Hay ciertos idiomas que manejan unos, otros manejan 2, otros solamente manejamos 1, como yo. Pero quiero decir que
lo que se debe hacer es remar en la misma dirección y saber que nosotros somos una nación, que hay países, dicen algunos, dentro de esta nación, no lo sé. Yo lo único que sé que esto es España y como sigamos en esta situación no van a quedar, vamos, ni los muros del Alcázar de Segovia, ¿eh? Es decir, esto se va a ir para abajo y no vamos a saber ni lo que somos. Por lo tanto, lo que tenemos que remar en la misma dirección y encontrar las directrices para, con el tiempo, porque esto va a ser un proceso largo y esto no va a ser una cosa que se haga en 2 años ni en 3. Yo creo que una democracia como la que planteo yo puede ser que dure implementarla 100 años o 200, pero lo que está claro es que cuando el hombre asuma que el Estado debería de manejarse como una empresa y no gastar tanto en desperdicios, simplemente porque a los políticos no les duele el dinero, lo mismo que un empresario en su empresa, entonces el Estado se manejaría bien. Pero claro, ¿quién pone eso? Si todo el mundo quiere votar. Y si no votas, eres un... Pues yo soy un abstencionista, sí señor. Porque no veo ningún partido que me represente. Y como no me representa ningún partido, pues no voto a nadie. Por lo menos de mí no se ríe ni Cristo. Eso está más claro que el agua. Eso está más claro que el agua. O sea que lo que hay que hacer es saber que si nosotros somos un país, teníamos, en vez de dividirnos en ideologías, en partidos políticos, construir un Estado en base a tecnócratas, gente que sepa, y no tener ningún partido político. ¿Que eso cómo se podría hacer? Bueno, pues al igual que en Grecia, en la polis, se elegían los partidos por sorteo, se podría canalizar lo mismo mediante entrevistas a gente que sepan, y de entre esa cesta elegir a los que nos gobiernen, fiscalizando todas sus cuentas antes de entrar y después de salir del gobierno, y con la posibilidad de que el pueblo repruebe sus actuaciones en todo momento, es decir, ser una democracia directa y abierta, porque tenemos tecnología, tenemos internet, tenemos capacidad de echar a gobernantes nefastos. Si tendríamos la posibilidad de implementar este sistema. Y de esta manera no tendríamos que esperar 3 meses ni 4 para otras elecciones generales, porque no habría votaciones, no habría elecciones. Lo que habría sería un sistema óptimo, es decir, tú ya no estás de presidente ahora, mañana ya entra otro que está en la recámara, para gobernar el país. Porque así es como debería de ser. El Estado está al servicio del ciudadano y no los ciudadanos al servicio de unos mangantes que se nutren de las ideologías y de la polarización social para encumbrarse en el poder y estar ahí por siempre, como algunos quieren. Porque bueno, tenemos el caso de Donald Trump también, que dice que le robaron las elecciones en América y el hombre está ahí nada más que yo es que me robaron las elecciones. Pues eso a mí me parece una persona ya, pues no sé, como un niño de 6 años que no le han dado la paga y está nada más que ahí machacando que para aquí para allá. O sea, parece un niño pequeño, Trump. Yo la verdad pensaba que tenía más inteligencia, pero tiene la inteligencia de un niño pequeño. Encima un niño mimado que recibió toda clase de no sé, riquezas, porque su padre tenía dinero, y se piensa que es un magnate de los negocios. Ya tiene más quiebras que cascorro. O sea, me vengo a referir que tampoco es una persona de tanto talento Trump, y lo único que quiere es pues convertir Estados Unidos en un país fascista. Y eso es lo que tenemos que evitar. El fascismo y el comunismo son las dos mismas ideologías de una misma moneda con el reverso y el anverso. Es decir, fascismo, ¿qué es? Todo el capital está a disposición del Estado, que es lo que está sucediendo en China. China es un país ahora mismo de corte fascista, neomercantilista. Antes era comunista, lo mismo que Mussolini. Mussolini cambió de chaqueta. Era comunista y de repente al día siguiente ahora hago el partido fascista. ¿Cambió mucho? Pues no, solamente que tenía ansia del poder. Largo Caballero, que era socialista, decía él, sí, muy socialista era. Pero cuando la dictadura de Miguel Primo de Rivera, bien que se arrimó el ascua a la sardina, bien que estuvo ahí de secretario de ese régimen, mientras el conde Romanones, que tanto critican que era un cacique, que era no sé qué, solamente por envidia, porque era el hombre más rico de España, a ese hombre le condenaron el régimen del dictador Primo de Rivera
de la dictadura que hubo de 1923 a 1930. Le condenaron a 500.000 pesetas de multa por criticar al régimen, y mientras el socialista Largo Caballero, tan socialista que era, estaba ahí metidito en el poder. Así que ya saben lo que son las ideologías, es mentirismo político para tener el poder. A ver si escarmientan ustedes y se dan cuenta. Podríamos transformar la sociedad y hacer que el Estado fuera una empresa y funcionara para todos, y no solamente para grupos mediáticos de opinión que reciben subvenciones de ciertos partidos políticos y por eso están a todas horas haciendo lo posible porque esa gente permanezca en el poder. A ver si se enteran ustedes que hay medios de comunicación vendidos a los partidos y por eso dicen lo que dicen, porque les da de comer su amo. ¿De acuerdo? Y ellos también son cómplices de que esas personas permanezcan en el poder, con sus noticias sesgadas e ideológicamente contrarias al bienestar del pueblo. Así que espabilen ustedes e intenten pensar cómo poder hacer una democracia que funcione sin necesidad de partidos políticos, porque es posible, es factible y tenemos tecnología para ello, que no es necesario reunir todas las personas en una plaza pública porque tenemos internet. Y así podríamos controlar a los políticos, podríamos controlar los gastos que hacen y podríamos hacer un Estado mucho mejor. Y en el momento que una persona se saliera de la línea que se le ha trazado por parte del Estado, porque aparte de haber un presidente, que no habría oposición, claro, lógicamente no habría una oposición como tal. La oposición no existe en una empresa. Cuando tú eres directivo de una empresa, no hay una oposición a tu dirección, ¿no? Tú eres CEO de una empresa y tú gobiernas la empresa. Quienes deciden son los accionistas. Y muchas veces ha habido CEOs, como ya referí en otros vídeos, que han sido despedidos fulminantemente. Ellos dicen que han dimitido. No han dimitido, les han forzado a dimitir, porque no hicieron las cosas como Dios manda. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes unas directrices en un Estado, lo que tienes que hacer es hacer las cosas como te han mandado. Y tú en el fondo eres un presidente, pero estás subordinado a la voluntad del pueblo, porque eso es democracia, gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. No gobierno de mis cojones porque son pares. Pues no, eso no es así. Guste o no, no es así. Es decir, un gobernante tiene que gobernar de acuerdo a lo que el pueblo diga. Y porque hayan pasado 4 años y tú en ese intervalo de tiempo hayas hecho lo que te da la gana, eso no es gobernar. Eso es hacer un tío lo que le da la gana. Y así no se puede seguir en el gobierno. Los gobiernos no pueden ser de gente autoritaria, por ejemplo como Putin, que le da por invadir Ucrania y luego le echa la culpa a Estados Unidos. Pero vamos a ver, señor Putin, si Ucrania no iba a ingresar en la OTAN, si lo lleva pidiendo desde hace muchos años, 20, 30 años, Ucrania no iba a entrar en la OTAN. Ha sido usted el que ha propiciado que la OTAN se haya rejuntado otra vez. Y Finlandia, por ejemplo, se haya adherido porque le tiene miedo a usted con sus armas nucleares. Está amenazando al mundo con armas nucleares. Un enano de mierda que no tiene ni media hostia, tanto que es del FSB. Usted es un anormal. Es tan anormal que cuando estuvo en Alemania le dejó la Unión Soviética tirado como un perro y todavía usted defiende el sovietismo porque es un anormal emperador atontado. Y usted es el que ha formado la guerra, Usted está en contra del mundo libre y usted es el que está envenenando a las sociedades. Usted es el que quiere la dictadura a nivel mundial. Usted lo que quiere es acaparar los medios de comunicación para que le hagan a usted el mártir. Y usted es el mayor cabrón que hay en este planeta ahora mismo, porque ha amenazado a la humanidad con armas nucleares. Usted es un anormal. Y se lo digo a la cara si me escucha. Un perfecto anormal y criminal. Mata a su propio pueblo. Y encima está usted intentando robar un país cuando era libre e independiente. Y Ucrania lo mismo hubiera podido negociar con usted, Rusia, que con la Unión Europea. Lo que pasa es que usted todavía piensa que Rusia es muy grande y Rusia no produce ni coches. No sabe producir coches, no sabe producir ordenadores. Y ya no están en la Unión Soviética. Ahora dice usted que es un país democrático. Usted es un teócrata del comunismo travestido. Usted es un fascista, es lo que es. Así que déjenos con sus bobadas, porque ese régimen suyo no vale para nada. Lo mismo que Corea del Norte, una monarquía comunista. Pero ¿cómo se puede soportar esto en el mundo? Un tiparraco y asqueroso, que tiene a su pueblo acojonado y nadie puede soplar. Eso no se debería permitir. Los países que hacen eso se tendrían que, digamos, intentar
no eliminar a esos políticos, sino hacerles desde el comercio una especie de cerco para que no progresaran y esos regímenes que cayeran, lo mismo que Venezuela y Cuba. ¿Dónde se puede soportar a un Hugo Chávez que lo único que ha hecho es destruir el país? Un país de los más maravillosos que había en Latinoamérica. Lo mismo que Cuba. Cuba era un vergel en los años 50. ¿Y ahora qué es? Una mierda con el puto comunismo. Comunismo, fascismo, que son exactamente la misma mierda. Por eso digo, los gobernantes deberían de estar controlados por el pueblo y así no habría energúmenos que nos intentan dominar y hacer guerras. Porque si la guerra la decidiera el pueblo, en todo el mundo habría paz. Punto. Esto es así. Piensen ustedes en cómo lograr la democracia, que realmente lo que tenemos ni es democracia ni nada. Esto es una sinvergoncería de 4 paletos que se unen a gobernar cuando lo único que tienen es ansia de enriquecerse y de tener el poder.